Bien, creo que ahora sí tenemos señal. Pues mientras que les envío correos por plataforma, ¿me puede ir poniendo el anuncio en el tablero, por favor? Qué pena. Bien.
Bien, buenas noches a todos. Espero que ya habiendo resuelto este pequeño problema técnico, dense cuenta que inclusive hasta lo que pensamos que no falla, usualmente también presenta fallas. Entonces les ruego a todos mil disculpas. No esperaba que esta situación se fuera a presentar preciso hoy. Como le comentaba a Daniela, toda la mañana he estado trabajando con el computador y hasta el momento no había presentado fallas, pero pues bueno, así son las cosas y pues todo tiene su vida útil y su agotamiento. Entonces, sin más preámbulos y ya que toda esta parte ha estado de conexión, esta parte ha sido, digamos, ustedes podrán ver después en el video todo el tiempo que estuve aquí intentando resolver la situación y junto con Daniela eh, poderles transmitir de la forma más rápida eh, el nuevo link para que pudiéramos estar conectados. Y ahora sí, ya sin más preámbulos, demos inicio a esta tercera sesión. Entonces, en este módulo y en esta unidad nos corresponde tratar precisamente lo que tiene que ver con la justicia restaurativa en el escenario del sistema de reparación, verdad y no repetición. Como bien lo saben ustedes, esta jurisdicción especial para la paz, que es dentro del marco del sistema jurídico que poseemos nosotros, es una jurisdicción transicional. Esto quiere decir que no va a permanecer en el tiempo, sino que va a tardar o va a tomar pues el tiempo que se ha establecido dentro del acuerdo, en algunos casos para la implementación y para ya el logro final de la paz, y la no repetición es de 20 años, en algunos otros casos es de 15. Entonces obviamente este sistema y esta jurisdicción especial va a tener ese tiempo de transición. La jurisdicción especial para la paz es un componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, creado por el acuerdo de paz. Recuerden ustedes que este acuerdo se tramitó en el Congreso después de la aprobación y ahora hace parte de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, es decir, hace parte de todo el conjunto de elementos que compone la constitución política, y como tal es una regla general que todos como ciudadanos y como colombianos debemos o estamos de alguna manera obligados a cumplir, porque si bien es cierto que la Constitución, más allá de verla como desde esta perspectiva jurídica que imprimen los abogados, también hay que verla desde la perspectiva política y filosófica, pues finalmente la Constitución o las constituciones políticas en los países a nivel internacional es una carta, es un compromiso que se firma por parte de todas las personas que habitan en una sociedad, precisamente que se están acogiendo a un conjunto de reglas para constituir, como bien lo dice su nombre, una sociedad. En este ámbito, pues obviamente todos de alguna u otra manera supeditamos un poco de nuestro poder soberano que tenemos como individuos, para que luego es decir, que no dependemos absolutamente de nada ni de nadie para tomar nuestras decisiones. Nosotros tenemos un poco de este poder a una configuración mayor conocida como el Estado, y que ésta se va a encargar con el conjunto de poderes de todas las personas
de encarnar al poder público. Ustedes saben bien que dentro de las ramas del poder público, una de las ramas es la rama judicial, que se encarga de la administración de justicia. Y al interior de la rama judicial existen tres jurisdicciones que son ordinarias y son permanentes y se encargan de todo el andamiaje de administración de justicia y de todo el sistema jurídico del país. Entonces tenemos la jurisdicción constitucional, que es la garante de la Constitución, de que no se vulnere la Constitución en el momento en el que se hacen leyes o normas, y de la misma manera la que se encarga en última instancia de revisar las sentencias o los fallos que de alguna u otra forma están orientados o están tratando temas que tengan que ver con la vulneración de los derechos y sobre todo de los derechos fundamentales y de la garantía de los mismos que están establecidos en la Constitución. Tenemos la jurisdicción ordinaria, que es la que lidera o encabeza la Corte Suprema de Justicia y a todas luces y en la mayoría de los países del mundo es tal vez la jurisdicción más importante porque es la que se encarga de administrar justicia ya entre los diferentes individuos que componen a una sociedad. Se entiende en nuestro ordenamiento que es la que se encarga de regular las relaciones entre los particulares, entre los privados, es decir, entre los individuos y las relaciones que se generan a través de ellos. Y por último tenemos la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, ¿por qué hacía un poco el énfasis y la claridad en el caso de la jurisdicción ordinaria? Perdón, tiene que ver con el hecho de que la contencioso administrativa se encarga de regular las relaciones que hay entre el público, que encarna el Estado, el poder público, y los particulares, y de la misma manera del público con público. Entonces, aquí ya tenemos de alguna u otra manera toda la configuración del sistema de justicia colombiano, cómo está distribuido en cabeza o en qué ámbitos jurisdiccionales se encuentra, y obviamente la constitucional está liderada o la cabeza de esta jurisdicción es la Corte Constitucional, la ordinaria es la Corte Suprema de Justicia, y de lo contencioso administrativo es el Consejo de Estado. Son las tres cabezas visibles de estas tres jurisdicciones. Ahora ingresa la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos juristas e incluso politólogos atinan a decir que la Jurisdicción Especial para la Paz está por fuera del andamiaje de lo que compone el Estado Social de Derecho. Es decir, que no se encuentra o no se puede alojar en esta rama del Poder Judicial, el Poder Público Judicial, porque no tiene que ver con ninguna configuración de lo que dentro de este sistema de justicia está de alguna u otra forma establecido para que haya este equilibrio de poderes por cual existen las tres ramas del poder público, que es el sistema de pesos y contrapesos, que el poder no resida en una sola cabeza o en una sola figura, procurando que no se dé de alguna manera la tiranía y el despotismo que se generó en algún momento en la historia de la civilización occidental, como lo pudimos ver, por ejemplo, en Francia, que fue una de las razones que causó la Revolución Francesa, por ejemplo. Entonces hay algunos juristas y analistas en la materia que se atinan a decir que esta jurisdicción especial no se encuentra dentro de este esquema de administración de justicia. Incluso si ustedes lo ven, es un sistema independiente, precisamente como les decía hace un momento, su nombre es Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y es creado en un escenario, en el del Acuerdo de Paz. Ahora bien, a mi modo de ver, así no esté dentro de la rama del poder público, sí hace parte de lo que es la administración de justicia. Sí administra justicia porque claramente hay una situación en la que de alguna u otra manera lo que estamos buscando es llegar a la verdad y que esa verdad nos conduzca a la justicia y esa justicia que permita la reparación real y efectiva de las víctimas, sobre todo estas que son las que realmente han llevado el peso de todo lo que ha sido este proceso arduo de conflicto que llevamos en los últimos 50 o 60 años en el país. Entonces, de alguna u otra manera, a mi modo de ver, sí se encuentra allí. ¿Por qué esta disertación un poco filosófica, un tanto filosófica?
porque desde la perspectiva de gestión pública, como bien lo saben ustedes, hay una parte que tiene que ver con el ejercicio del gobierno y que tiene que ver específicamente con la no repetición, y que esta situación obviamente surge a partir del mismo gobierno. De repente comprender que esta razón filosófica de la esencia de la administración de la justicia, que es poder garantizar los derechos a las personas, que en el momento en el que se vulneran se pueda llegar a la verdad porque se requiere de un debido proceso, y que esa verdad conduzca a impartir realmente justicia y que esto genere de alguna u otra forma la reparación de las víctimas, es lo que realmente está pendiente dentro de todo lo que ha sido la historia social colombiana en lo que refiere a este conflicto. Entonces, un poco de esta manera podemos entender que la situación está en que lo primero que debemos poder tener aquí en contexto es que lo que buscamos en principio es que se dé la verdad, y que este Tribunal para la Paz, que es el que encarna finalmente esta jurisdicción, cada uno con su propia organización, pues sea finalmente el órgano que se encargue de orientar en cuanto a administración de justicia, lo que realmente nos permita de alguna u otra forma cerrar este capítulo y dejar atrás una historia un poco no, demasiado, digamos, con demasiadas huellas para nuestra sociedad y para la gente que la habita, y que finalmente ese cerrar ese capítulo realmente permita de alguna u otra forma resarcir los daños que se han originado a las personas y a la sociedad, pero que esto no implique finalmente olvidar esta situación. Porque bien, ahí es donde entra la segunda parte, por la que yo creo que sí realmente hace parte de la rama del poder público. Porque si bien ustedes saben que como está la configuración del sistema, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es que si las personas se acogen a esta jurisdicción especial, van a tener obviamente los beneficios penales y jurídicos que obviamente se negociaron en el acuerdo, que quedaron establecidos en el acuerdo final, pero si no, inmediatamente la situación pasa a lo que es ya cualquiera de las jurisdicciones. En este caso sería la jurisdicción ordinaria, la que opera o la que lidera la Corte Suprema de Justicia, porque en la mayoría de los casos pues son situaciones que la guerrilla o los grupos en general, al margen de la ley, que han cometido actos violentos, bien sea, como ustedes lo saben. Eso es lo interesante también que tiene esta jurisdicción especial y este sistema, y es que permite el ingreso a todos los actores que han sido causantes de este conflicto, bien sea obviamente las guerrillas que se han desmovilizado, las que no se han desmovilizado, los grupos paramilitares, el mismo ejército. Ustedes han visto en las últimas semanas precisamente toda la situación que ha generado y obviamente y se ha suscitado gracias a eh, todo este nuevo boom que ha significado el comienzo de este nuevo gobierno. Y obviamente ustedes conocen un poco las ideologías políticas con las que llegan, en las que obviamente una de las situaciones que han planteado y manifestado en todo momento es que finalmente la situación del acuerdo de paz no es un acuerdo que realmente genere esa equidad y esa justicia y la reparación. Entonces, lo que se ha buscado en gran medida dentro de los ajustes que se pretende realizar por parte de este nuevo gobierno es que el ingreso o el acceso para los militares sea de una manera especial o privilegiada, y que ellos no estén de alguna u otra manera dentro del mismo proceso que están los otros grupos o los otros actores armados ilegales que no que hayan sido partícipes de este conflicto, perdón. Entonces, pues lo interesante que genera este sistema es que permite el acceso de todos los actores y todos se pueden acoger. Pero en el momento en el que no se acojan, o que haciendo parte del proceso no conduzcan a la verdad, o que precisamente lo que quieran es tender a dilucidar, perdón, volver a dilucidar, o más que dilucidar es a generar unas confusiones, llamémoslo así, digamos, ahí sí me perdonarán las personas que son abogadas,
o abogados dentro de nuestro grupo de participantes, pero realmente esa no es mi formación de base, mi formación es administrador público. Entonces, obviamente hay unos términos jurídicos en este caso, pero básicamente es entorpecer la justicia y entorpecer que este tribunal y esta jurisdicción especial permita realmente llegar a la verdad, saber qué fue lo que pasó en este conflicto, quiénes son realmente los actores, quiénes en qué momento realizaron qué cosas, y de la misma manera empezar a distribuir las cargas que implica o que ha implicado todo este conflicto. Pues, a modo personal, sin tampoco es sesgarme mucho en la situación, es claro, no hace falta tampoco ser muy inteligente en esto y hay que ser más bien objetivos. Es claro que la guerrilla, como se ha querido ver siempre, no ha sido el único actor armado involucrado en esta situación, porque por medio más allá de causas sociales objetivas que defendió en algún momento, el tema del conflicto armado se fue distorsionando con el tiempo. Inclusive hay muchas personas que han estudiado esa situación y obviamente han visto cómo precisamente estos conflictos internos en los países arrancan con causas objetivas, demandas sociales insatisfechas, y con el tiempo empieza a volverse un negocio en el que empiezan a ingresar más actores diferentes al Estado, que representa la institucionalidad pública formal, y grupos subversivos que representan precisamente esa insatisfacción, y lo que hacen es como lo que quieren hacer inicialmente es un contrapeso para de alguna u otra manera generar esa resignificación y esa restitución de los derechos que consideran ellos no han sido garantizados ni satisfechos ni se les ha brindado esa oportunidad. Entonces, eso inicialmente es la causa de un conflicto, pero precisamente como les digo, han hecho varios análisis, hay diferentes analistas que han llegado a la conclusión de que, aunque esos son los inicios o los orígenes de cualquier conflicto armado en los países, no somos el único país que ha tenido esta situación, han habido muchos países en el mundo y aún siguen existiendo países en el mundo que tienen conflictos internos armados, pues obviamente al final el tema se convierte es más en un negocio en el que de alguna u otra manera todos los actores que empiezan a irse al margen de la ley buscan beneficiarse de ese negocio. Como bien lo saben ustedes, uno de los temas que pretende también de alguna u otra manera apaciguar o mermar este acuerdo final es el que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces entendemos ahí ya de entrada un poco a qué le está apuntando este conflicto o qué es los matices que tiene este conflicto diferentes a estas demandas sociales u objetivas que pudieran defender las guerrillas en un primer momento, y nos damos cuenta de que realmente al final el conflicto que se genera es precisamente por lo que implica el narcotráfico dentro de nuestra sociedad colombiana. Un problema que no solo ha trascendido del territorio, de los territorios, sino que también ha generado ciertos matices y ciertos rasgos característicos en la sociedad en general, bien sea en el campo o en las urbes. Y vemos que obviamente también hay otros actores armados como carteles del narcotráfico o también bandas criminales, las populares BACRIM, que se siguen alimentando de estas situaciones del narcotráfico y todas las economías ilegales que se mueven alrededor de ellas, como son, por ejemplo, el tráfico o el porte ilegal de armas, la trata de blancas, un sinnúmero de situaciones, también obviamente el tráfico con animales o especies salvajes, un sinnúmero de situaciones que se generan alrededor de economías ilegales por las que existen grupos armados al margen de la ley. Entonces también debemos comprender que este tribunal y esta jurisdicción especial para la paz y este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo que pretende es que de alguna u otra manera entremos a resolver toda esta situación de una vez. Obviamente, existen unas salas que se encargan, obviamente, en principio, de si no se genera reconocimiento sobre los actos y que no se permita llegar a la verdad, pues obviamente pasarán por una unidad de investigación y acusación que se encargará de llevar todas las pruebas que se generen a partir de esa situación a la Jurisdicción Especial para la Paz y de las diferentes salas que se van a encargar de estudiar, de tener conocimiento de esas situaciones y finalmente de impartir justicia, si es en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, o de darle traslado
a la jurisdicción que corresponda en el caso de que las personas finalmente, como les decía hace un momento, no confiesen o quieran, entrando al sistema, buscando de alguna u otra manera los beneficios, lo que pretendan es, a punta de mentiras y de entorpecer a la justicia, dejar impunes algunos crímenes o algunos delitos que no les conviene tanto a ellos como a otros actores que seguramente no conocemos públicamente, pero que sabemos que están ahí. Natalia, allí en donde el narcotráfico sustentó y le dio fuerza económica a la guerra para mantenerse. Los ideales guerrilleros se perdieron cuando el narcotráfico llegó. En acuerdo con la mención de la transversalidad que ha tenido el narcotráfico en el conflicto, es claro, sí, Natalia y Nidia y compañeros, es claro que el narcotráfico y en general las economías ilegales, se conoce así por ese término, ustedes pueden consultar, como yo he hecho en algunas otras ocasiones, si quieren les puedo enviar material en ese aspecto, son las que han de alguna u otra manera permitido y perpetuado que se dé el conflicto en los territorios, principalmente. Obviamente, hablamos de la economía porque si se han dado cuenta, en gran parte del perfil de lo que nosotros buscamos con la gestión pública o con estas nuevas formas de gestionar desde desde la institucionalidad pública en los territorios es que se generen condiciones de desarrollo para todos los habitantes. Obviamente el desarrollo es un concepto muy propio de la ciencia económica. Si entendemos la ciencia económica solamente como el capitalismo o solamente como el ánimo de capturar y acumular riquezas, entonces diríamos que las economías ilegales también son capitalismo, solo que un capitalismo salvaje y que está al margen de la ley. Pero ahora, si comprendemos la economía como el proceso mismo de poder gestionar recursos para que todas las personas satisfagan sus necesidades, entendiendo que los recursos son escasos, entonces sí ya estamos viendo a la economía en toda su dimensión. La acumulación de riqueza es apenas un elemento de lo que se pretende desarrollar o esbozar con la economía y con la ciencia económica y la aplicación de la economía o del mercado en las sociedades. Entonces tenemos que entender obviamente que las causas de los conflictos aquí en Colombia no son realmente causas objetivas, obviamente pasa por eso, es claro, no podemos dejar de lado la situación que viven las personas en esta sociedad colombiana, sabemos obviamente el nivel de pobreza que hay, que inclusive también a mi modo de ver, hoy sí me disculparán un poco también haciendo un poco de abogado del diablo, es difícil realmente llegar a creer que las estadísticas que nos ofrece el DANE sean realmente lo más acertadas. Obviamente son proyecciones, tampoco vamos aquí a satanizar ni a sacrificar a ninguna entidad pública porque no es el propósito. Pero también entendemos que son cifras que son difíciles de llevar a la realidad y que podamos sacar de ellas también una imagen de lo que es la realidad, sobre todo sabiendo que hay demasiados intereses creados de por medio tanto en los territorios como también en algunas urbes, en las que, pues por situaciones obviamente económicas, como se han podido dar cuenta también en lo que se ha discutido al respecto del censo, de este nuevo censo, que dicen que es como un CISBEN para los ricos. O sea, es una cosa muy absurda pensar que la situación sea así. Pues necesitamos saber cuántas personas habitan en este país, dónde están ubicadas y pues obviamente saber cuáles son sus condiciones de vida. Y si realmente lo que vemos es que hay gente haciéndole trampa al sistema en detrimento de otras personas, que sí estamos haciendo las cosas bien, legalmente y cumpliendo con las reglas de constitución de esta sociedad, pues hombre, lo que necesitamos es que aquí todos pongamos de la misma manera, equitativamente, eficientemente, para que la situación se resuelva. Y ahí es donde radica también gran parte esta situación del problema. Obviamente el narcotráfico se presenta como una carta en la que todas las personas y sobre todo algunos actores particularmente buscan sacar provecho económico de esta situación. Pero no es la única carta. Obviamente también los usos del suelo, la explotación de recursos, la minería ilegal. O sea, es un sinnúmero de actividades realmente que tienen todas un perfil económico, un matiz de conflicto, de degradación social, y obviamente también es una situación que de alguna u otra manera va permeando la cultura social y el imaginario social, y lo que tenemos como resultado en este cóctel es esta sociedad
que es beligerante, que está más abocado a resolver sus problemas y sus diferencias o sus conflictos a partir de la violencia física, de la violencia psicológica, en vez de poder resolver esas diferencias de alguna manera pacífica en la que todos podamos de alguna u otra manera encontrar beneficios para todos, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí ya vamos viendo con este tema de la Jurisdicción Especial para la Paz de fondo, que para mí es realmente el corazón del acuerdo de paz, el sistema integral de justicia, perdón, de verdad, justicia, reparación y no repetición es el corazón del acuerdo y es tal vez donde más esfuerzos se debería desarrollar por parte de la institucionalidad pública, no solo a nivel gobierno nacional, sino también a nivel gobiernos territoriales y que se dé un apoyo al unísono de toda la institucionalidad pública para que el sistema opere realmente y que ese sistema pueda de alguna u otra manera llegar a la verdad y podamos resolver de una vez por todas de fondo el problema en este país y saber quiénes son esos actores diferentes a los que ya se sentaron a la mesa, negociaron y determinaron hacer la paz, cuáles son los otros actores que no estaban sentados en esa mesa, pero que de alguna u otra manera, o que estando sentados en esa mesa, están haciéndole trampa a ese acuerdo. Finalmente, lo que buscamos es que de aquí en adelante, tal vez ese es el punto, eso es lo que marca este acuerdo para gusto de algunos y disgusto de otros, es que es un nuevo punto de partida para poder reconstruir esta sociedad que realmente, como ustedes se han dado cuenta dentro del material que han venido trabajando en un diplomado, el concepto de tejido social es un concepto que ha sido fundamental porque es algo que de alguna u otra manera en algunos casos hay que hacerlo porque no se ha hecho y en otros casos hay que reconstruirlo porque si en algún momento se pudo construir tejido social, digamos, una sociedad con identidad, una sociedad con características, una sociedad con rasgos, una sociedad con intereses comunes, se fue quedando eso un poco en segundo plano por intereses particulares que claramente tenían que ver o con el poder político o con el poder económico. Entonces, obviamente, este corazón que implica el acuerdo, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, es lo que realmente debería ser la situación para que realmente podamos llegar a un proceso de paz, que realmente en esta sociedad en 15 o 20 años podamos empezar a hablar realmente de que vivimos pacíficamente, de que convivimos pacíficamente, y que es la situación que de alguna u otra manera debemos empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, Alex, aunque el narcotráfico ha tenido una influencia en la permanencia del conflicto, también hay que considerar los conflictos históricos por la tierra, tanto así que ocupa todo un capítulo del acuerdo. Es claro, Rocío, como les decía, hace un momento las economías ilegales no han sido solo el motor de este proceso de conflicto y en sí, recogiendo un poco las palabras de Rocío, pues obviamente los problemas asociados a la tenencia y al uso del suelo y de la tierra son problemas que se han venido dando inclusive desde la independencia de Colombia. Son problemas que siempre han permeado esta situación y obviamente siempre han existido intereses de unos o de otros porque no se pierda ese poder que genera el poseer la tierra. Ahora, como alternativas a esta situación, Rocío y compañeros, yo les digo una cosa. Si ustedes revisan un poco en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia de esta civilización occidental, esto que nosotros hemos vivido en Colombia, inclusive hasta el día de hoy, tiene unos matices muy particulares. Ustedes se pueden encargar de estudiarlo. Esta situación de que la tenencia de la tierra y el usufructo de la tierra era la que generaba el poder a unos conocidos terratenientes, es una manera de producción y es una forma de hacer de alguna u otra forma las sociedades que se conocía en su momento hace 5 siglos, 6 siglos, como el feudalismo. Entonces, lo que sucedió es que con el tiempo este sistema de producción se empezó a degradar en gran medida porque el sistema, así como en este momento nos estamos dando cuenta nosotros, precisamente por tanta cooptación y acumulación de tierras de algunos actores,
empieza a degradarse, empieza a caerse, el sistema productivo no funciona, empieza las sociedades a derrumbarse, y más si empezamos a agregarle el comercio y la industria, que son elementos que fueron eh, determinantes para dar esta transición de feudalismo al capitalismo. Entonces, tal vez lo que nos aboca hoy desde los territorios es formular otras maneras de producción. Obviamente la tierra, y por el perfil que nosotros tenemos de país, es un país eminentemente agrícola, es un país que no ha desarrollado tecnologías, su industria es muy incipiente en comparación a otros países, pero realmente si seguimos por la ruta de que el país es solamente o eminentemente agrícola, pues la situación del conflicto por la tierra va a seguirse dando. Entonces, lo que tenemos que también es ver desde los territorios y desde las administraciones territoriales, pues cómo logramos condiciones de crecimiento económico, de productividad en términos ya reales de crecimiento económico, en los que no tengamos que depender solamente de la tierra. Entonces, aquí es muy importante también la innovación, la educación y la formación de capital humano que nos permita empezar a desarrollar tecnología para generar otros procesos productivos diferentes a la agricultura o a la ganadería. E incluso, si ustedes se dan cuenta, estos conflictos históricos que hoy se ven iguales en el presente, pues más allá de generar un proceso de desarrollo agrícola, la mayoría de veces esta acumulación de tierras se da es para la ganadería o para ciertos cultivos que tienen que ver, obviamente, como por ejemplo con el alcohol carburante, que es obviamente cultivos de caña y otro tipo de elementos o de cultivos que tienen que ver más con ciertos tipos de producción de combustibles o de algún tipo de material muy puntual que conviene solamente a unos intereses y no al beneficio de una sociedad o de una comunidad. Entonces, es siempre estar buscando de alguna u otra manera cómo evadir la situación que tiene que ver con los conflictos y de los intereses particulares en los que se generan estos conflictos que finalmente suelen resolverse por vías o mecanismos violentos. Irene, surge una duda, ¿la JEP tiene como medida jurídica, tiene carácter transaccional, pero todo el sistema integral tiene el mismo carácter? ¿En qué sentido transaccional, Irene? ¿O de repente lo que quisiste decir fue transicional? Pues obviamente cuando les digo que es transicional, es que la Jurisdicción Especial para la Paz no llega para quedarse, así como las demás jurisdicciones, la ordinaria, la de lo contencioso administrativo y la constitucional. Es una jurisdicción especial que se ha creado en el escenario, en el marco del Acuerdo para la Paz, y que obviamente pretende responder una situación puntual en un término puntual, que es poder conocer la verdad del conflicto para reparar a las víctimas y que esta situación no genere repetición, es decir, es como el perdón pero no el olvido. Obviamente esta situación pensaríamos todos que es temporal, porque no pretendemos que después de poder haber resuelto este conflicto, vayamos a vivir un nuevo conflicto. La idea es que aquí en este escenario, en este espacio, en este tiempo que se ha establecido de la duración del acuerdo o de la implementación de este acuerdo, pues podamos resolver todo este conflicto propio con la guerrilla y el Estado, y que de allí también hayan elementos para empezar a resolver todos los conflictos que se han generado en el país. Obviamente uno es este histórico de la tierra, como les decía hace un momento, también otro tendrá que ver con las economías ilegales, y así sucesivamente, que los intereses particulares de alguna u otra manera que han generado conflictos y que han afectado al interés general, pues que se empiecen a resolver y que de esta misma forma, entonces, podamos al final llegar a construir una paz estable, que es el propósito final del acuerdo. ¿Sí? Entonces, como bien lo saben, este Tribunal para la Paz, que es el que encabeza la jurisdicción o el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición,
se divide en unas secciones, una sección de no reconocimiento de verdad, una sección de reconocimiento de verdad, una sección de revisión de sentencias para quienes de alguna u otra manera ya han sido juzgados por la justicia ordinaria que hacen parte o habían hecho parte de este conflicto, y una sección de apelación que es la que se encarga de alguna u otra forma de responder en segunda instancia los propios fallos que se generen dentro de esta jurisdicción especial. Una unidad de investigación y acusación que es la que se va a encargar de hacer de alguna u otra manera un proceso de fiscalía en el que se va a hacer la investigación para recaudar las pruebas, que en el caso en el que no se genere el reconocimiento de la verdad, pues se haga la transición a las salas de la justicia, de la jurisdicción especial. Entonces tenemos tres salas que componen a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, la sala de amnistía o indulto y la sala de definición de situaciones jurídicas. En estas tres salas se va a encarnar ya lo que es el proceso de administración de justicia en el escenario o en el marco que implica esta Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, aquí tenemos que ver claramente la situación que implica entonces la jurisdicción especial y vamos viendo también cuál es el matiz o el perfil que va teniendo esta jurisdicción. Obviamente también se cuenta con unas comisiones y unos comités, la Comisión de Ética, la Comisión Territorial y Ambiental, la Comisión de Género, el Comité de Coordinación Interinstitucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y otras instancias temporales o permanentes para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí en estas comisiones ustedes van viendo en el acuerdo de alguna u otra manera cómo se van integrando o cómo se van componiendo estas comisiones. Obviamente la Comisión Territorial y Ambiental es una de las comisiones que particularmente para la gestión pública territorial es de un gran interés. No quiero decir que ninguna de las otras sea de interés, por el contrario, todas tienen que ser de interés y de competencia de lo que es la gestión pública y el gobierno territorial, pero especialmente esta que se encarga ya de alguna u otra forma dar lineamientos en lo que refiere a la gestión y al gobierno a nivel territorial. Obviamente las otras comisiones se van a encargar por su cuenta de tratar sus temas, en las que de alguna u otra manera, pues obviamente por cómo está dado el marco constitucional de este país, pues la garantía de derechos es principalmente uno de los elementos por los que debe propender este Estado social de derecho y que de parte de la rama ejecutiva del poder público, que es donde estamos alojados desde la gestión pública, pues obviamente dar u ofrecer las condiciones que de alguna u otra manera generen esta garantía o el goce efectivo de esos derechos u oportunidades para que el goce efectivo de derechos se dé a través del ofrecimiento o la oferta de bienes y servicios públicos cuando el mercado no se pueda encargar de eso, como en el caso, por ejemplo, de la educación, de la salud o del agua potable, que son, por ejemplo, elementos que hacen parte de los servicios que tienen a cargo las entidades o los entes territoriales de acuerdo con la configuración de lo que es la constitución política. Entonces, obviamente, así como en este caso, estos servicios, obviamente hay otras funciones que tienen que cumplir los entes territoriales que vayan encaminados precisamente a todo este proceso que tiene que ver con la reparación y sobre todo con la no repetición. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que no podemos analizar por sí sola la situación de lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz o por sí solo lo que tiene que hacerse a través de los PEDETs, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, o por sí solo lo que es de alguna u otra manera combatir lo que es el narcotráfico y así cada una de las partes de las que se compone este acuerdo y que también obviamente es de interés para la gestión pública. Si lo vemos desde un sentido el más purista que pudiera existir en este caso, pues obviamente todo lo que está hablando el Acuerdo para la Paz es lo que en teoría debería estar haciendo la institucionalidad pública, ¿cierto? Entonces,
si lo vemos desde ese sentido más puro, si lo vemos desde el sentido en que, oiga, aquí no están negociando nada nuevo, aquí están negociando es que realmente, como lo decía hace un momento Rocío, pues si estamos aquí en este acuerdo queriendo resolver un conflicto histórico por la tenencia o la propiedad de la tierra, pues lo que deberíamos hacer es resolver una situación que inclusive antes que se diera el conflicto generaba conflictos y que es una deuda pendiente de este Estado y de este país para con su sociedad, y es permitir realmente que haya una estructura en la que la distribución de la tierra se dé de manera equitativa, que realmente haya lo que en algún momento se conoció y siempre se ha conocido, sobre todo para algunos pensadores, una reforma rural integral, que realmente responda a las necesidades económicas del país y que responda también a las necesidades individuales de las personas que habitan en el campo y en general en todo el territorio, en cuanto a lo que es sus necesidades, y de la misma manera que tengan elementos u oportunidades para que ellas por sí mismas puedan generar sus condiciones de desarrollo, las que consideren a bien. Porque obviamente desde el campo, trabajando el campo, uno no le puede pedir a una persona que piense el mismo concepto de desarrollo que pensaría una persona en una ciudad. Entonces, obviamente toda esta situación tiene que ver en este escenario. Nidia, en el acuerdo se habla de una jurisdicción agraria. Esta se encontraría en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues precisamente esta, pues, jurisdicción agraria como tal, ven, abro aquí el acuerdo final, pero hasta donde puedo entenderte un poco esta parte de jurisdicción agraria, pues estaría dentro de lo que es precisamente alguno de los comités, sería el Comité Territorial y Ambiental, que se encargaría de asuntos precisamente asociados al territorio, pero no visto desde la división política, sino al territorio visto precisamente desde los conflictos que se generan por el suelo, por la tenencia y por el uso, ¿sí? Entonces ya aquí estoy buscando precisamente el acuerdo para ver puntualmente en qué parte dice jurisdicción agraria, y de esa manera resolver más eficazmente esa duda. Porque aquí, así como lo estás diciendo, revisando el acuerdo, no me aparece ningún término que hable puntualmente de jurisdicción agraria. En estos momentos, ya mientras que sigo buscando, Nidia, para darte respuesta, seguimos aquí leyendo los aportes y las intervenciones de los demás compañeros. En estos momentos, Rocío, nuevamente, en estos momentos es preocupante el tema de la no repetición de los hechos, pues no se puede delegar la responsabilidad de esta únicamente en las entidades territoriales. Por supuesto que no es un tema que deba ser responsabilidad única y exclusivamente de las entidades territoriales, pero precisamente dentro de la configuración política y administrativa del territorio deben existir otros actores institucionales que son los que se encarguen en primera instancia de conocer estos temas que llegan o que son propios del territorio. Entonces les estoy hablando obviamente de lo que es la presencia de la rama judicial en cada uno de los territorios. Ustedes muy bien saben que hay fiscales delegados en cada territorio y que hay jueces o juzgados en cada uno de los territorios, y así como ellos, también de los órganos de control, como la personería o las procuradurías departamentales, o inclusive la Contraloría misma, en cada una de sus eh, formas de desconcentración en el territorio, son entes que de alguna u otra manera se encargan de garantizar unos derechos que de alguna u otra manera están asociados precisamente con la posibilidad de que no se genere la repetición de los conflictos. ¿Por qué? Porque obviamente, por un lado, está lo que debe hacer la institucionalidad pública para prevenir en primera instancia y para garantizar que el goce efectivo de los derechos se dé. Eso le corresponde en principio a la rama ejecutiva del poder público, hacer una buena administración de los recursos que tiene a su disposición para que esta situación no genere conflictos
y que si los genera también pueda ofrecer mecanismos alternativos para resolverlos de la manera más pacífica posible. Pues de la manera más pacífica posible, no de una manera pacífica. Ahora, si después de esta situación, superada la competencia que tiene la rama ejecutiva del Poder Público, pues allí es donde tiene que ingresar la rama judicial, porque esa ya es competencia de, de la institucionalidad pública, quien se encarga de la administración de la justicia. Entonces, Rocío, es una situación en la que más allá de que sea una responsabilidad solamente de las entidades territoriales vistas a entidades territoriales, solo como el gobierno municipal o departamental, es una situación que tiene que hacer bloque común por principio de colaboración, de coordinación, de los que habla la Constitución política cuando hace referencia a la función pública, y la Constitución no hace diferenciación, no, es que función pública solo son unos y no son otros. La función pública es precisamente el ejercicio del poder público ya encarnado en las entidades que lo representan. Entonces, si el poder público está dividido en tres ramas, pues obviamente la función pública es, así como ejecutiva, también legislativa, que no llega al territorio, es nacional, es el Congreso, y la judicial, que sí llega al territorio a través de la desconcentración y con los órganos desconcentrados que están presentes en cada uno de los territorios. Obviamente hay que hacer bloque común entre toda la institucionalidad pública porque es deber del Estado, no del gobierno. Y aquí sí hay que ser muy puntuales y empezar a trabajar en algo que seguramente son problemas que pueden ser, ustedes los pueden ver como algo más de términos, perdón, de términos, pero aquí es donde ya empezamos a ver de quién es la responsabilidad de qué. Cuando hablamos de gobierno no es lo mismo que hablar de Estado, entonces en el mismo sentido, si hablamos de la responsabilidad que tiene un gobierno, no es lo mismo hablar de la responsabilidad que tiene un Estado. En esta ocasión, la no repetición es responsabilidad del Estado, y el Estado está encarnado a nivel territorial en su gobierno municipal, digamos, si se tratase de un municipio, en sus entes de control o los que representan a los entes o a los órganos de control en ese municipio, a la institucionalidad pública que representa la administración de justicia de la rama judicial en ese municipio, y obviamente de las demás figuras o instituciones públicas que están encarnando de alguna u otra manera al Estado social de derecho en ese municipio. Entonces, obviamente, ahí es donde a nosotros se nos abre en principio un tema, y es que cuando hablamos de gobierno no es lo mismo hablar del Estado, y cuando hablamos del Estado no es lo mismo que estemos hablando de solamente el gobierno, sino ahí dentro del Estado está el gobierno y están otras figuras públicas, otras instituciones públicas. Entonces, es algo que nosotros debemos tener claro desde el gobierno. ¿Por qué? Porque quien debe liderar estos nuevos procesos, que no son nuevos, siempre han estado, solo que al final es una parte en la que siempre le achacan todo a los gobiernos, bien sea municipal, departamental o nacional. Pero aquí hay otros actores institucionales públicos, entonces lo que hay que empezar a hacer es como decirles, oiga, venga, usted tiene que hacer su labor, no le estoy diciendo que no lo haga, pero coordinémonos para hacer esto. Y esta sí es una deuda ya a nivel Estado, al interior del Estado, que tenemos pendiente también en los últimos, pensaría yo, que es un problema que hemos tenido en Colombia desde que nació el Estado por primera vez, una vez se independizó Colombia, pero desde que yo tengo uso de razón y memoria y de lo que he estudiado y analizado en esto, pues es un problema que sí ha tenido Colombia y especialmente el Estado colombiano, y es lograr que sus diferentes entidades públicas se conversen en primera instancia para en segunda medida coordinarse y poder empezar a trabajar juntos con un mismo propósito. Entonces es algo que, pues digamos, si ustedes se dan cuenta, pues quienes son conscientes de eso son las personas, servidores públicos que trabajan para el gobierno, que son en la mayoría de los casos los que se encargan de tener conocimiento de estas cosas. Entonces, obviamente, no es el rol de responsabilizarse de todo, sino es el rol de liderar estos procesos que están pendientes por desarrollar dentro del Estado colombiano en su institucionalidad pública. Que el gobierno pueda jalar y traer a cada uno de estos órganos que representan cada uno de los poderes públicos y decirles, oiga, venga, trabajemos todos en conjunto por esto.
porque si usted sigue yendo por allá, usted por allá y yo por acá, el tema se nos va a volver más complejo de lo que ya está. Entonces, realmente hay una situación que realmente es compleja, es una situación en la que, siendo ya, les hablo desde mi experiencia profesional, es una situación que siempre ha sido compleja poder coordinar los esfuerzos de diferentes entidades, pero pues es que realmente no hay otra manera en la que podamos realmente resolver los problemas de fondo y estructurales que tiene este país, y más desde el territorio. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que distribuir cargas y responsabilidades y en esa misma situación empezar a trabajar todos de manera conjunta. Se encuentra en los mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria. Espérate, a ver, miramos. NIDIA, mecanismos de resolución de conflictos. Aquí no veo. William, allí es donde está el problema como civiles o integrantes de la sociedad. Solo queremos que el gobierno sea quien realice las actividades, pero nosotros como comunidad no hacemos nada por integrarnos. Es cierto, obviamente, aquí hay una situación también y es que nos hemos acostumbrado, y es un estado que ustedes lo han escuchado también seguramente en muchos escenarios, de muchas partes, perdón, aquí se me fue la idea viendo a Rocío que me está aclarando en qué parte es que Nidia nos dice que está en mecanismos de resolución. En efecto, como lo pensé, no está en la parte que tiene que ver con la reparación, sino está en la parte que tiene que ver con el problema que tenemos de la tenencia y la propiedad de las tierras y que se pretende resolver de alguna u otra medida con este capítulo 1 que nos presenta el acuerdo. Obviamente esta situación, Nidia, no es un proceso que sea realmente propio de la Administración de Justicia, es decir, no hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estos mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria tienen es más que ver, como les decía hace un momento, es lo que debe encarnar el gobierno para evitar que se dé la no repetición. Como les decía hace un momento, el poder público ejecutivo, que es donde reside el gobierno en la gestión pública de la que nosotros hacemos referencia, se debe encargar de la garantía de los derechos de las personas y que esto se pueda dar, o bien sea dando las oportunidades, o bien sea dando los medios a través de bienes y servicios públicos. Cuando en alguno de los dos casos se generan problemas o se generan conflictos, pues obviamente está también llamado el gobierno a generar mecanismos para resolver estos conflictos que se generan en estos temas puntuales. Uno de esos temas es la tenencia y uso del suelo y el fortalecimiento de la producción alimentaria. Entonces, obviamente, estos mecanismos de resolución de conflictos, aunque ayudan para no soslayar, para no generar nuevos conflictos, no son propios de la jurisdicción ordinaria para la paz, de la jurisdicción, perdón, especial para la paz, sino que son procedimientos o procesos que lo que buscan es que